tenemos que hablar, por supuesto, de toda la consternación, el repudio, el rechazo que ha generado el asesinato del director de la cárcel La Modelo en Bogotá, el coronel Elmer Fernández, a manos de dos sicarios que se movilizaban en moto. El caso ocurrió sobre la calle 80 con carrera 30 hacia las 5 de la tarde en la localidad de Barrios Unidos. El funcionario se desplazaba, decíamos ahora, en un vehículo del IMPEC sin ningún esquema de seguridad, Marisa, sin ningún esquema de protección, pese a que había recibido amenazas. El distrito aquí en Bogotá está ofreciendo 50 millones de pesos de recompensa por información que permita ubicar a los responsables de este crimen. Pues mire, Juan, el coronel estaba desde hacía apenas 2 meses en el cargo en Bogotá. Hace 2 meses anunció y asumió esta posición y había recibido varias amenazas de muertes, algunas provenientes de la banda delincuencial denominada La Inmaculada, que recordemos es esa misma banda que ha puesto en jaque a las autoridades en Tuluá, imagínense, en Valle del Cauca. Sí. Bueno, a esta hora entonces ya tenemos las 6 de la mañana, casi las 6 de la mañana. Vamos con Paola Toro, que tiene información de lo que ocurrió en las últimas horas en Bogotá. Paola, nuevamente la saludo. Juan Eduardo, nuevamente un gusto saludarlo a usted, a los televidentes. Pues sí, mire, vamos a recapitular qué es lo que sucedió en este crimen contra el coronel retirado Elmer Fernández. Sobre las 5:45 de la tarde del jueves, mientras se movilizaba aparentemente hacia su casa, estaba precisamente en un vehículo gris que, como hemos dicho, el director del IMPEC ha asegurado que no se movilizaba con ningún tipo de seguridad, ni escoltas, ni en un vehículo blindado. Avanzaba entonces el funcionario aparentemente hacia su casa, cuando de repente recibió un disparo por el lado del copiloto, que era precisamente donde el coronel retirado estaba sentado. Hasta este lugar llegaron las autoridades, acordonaron la zona y adelantaron los procedimientos correspondientes a las labores de criminalística. Vamos a revisar qué es lo que aconteció, qué fue lo que sucedió, el resumen de este crimen que tanto genera rechazo en el país. Estuvo 43 días a cargo de la cárcel Modelo. Su estrategia de constantes requisas en los patios del centro penitenciario provocaron amenazas el pasado 9 de mayo. 7 días después, en la tarde de este jueves, las cumplieron. Asesinaron al director de la cárcel Modelo a la altura de la calle 80 con carrera 30. Salió de su trabajo, iba hacia su casa. El coronel Fernández, director de la cárcel La Modelo, había asumido el 4 de abril, estaba cumpliendo las órdenes de impartir disciplina. El presidente lamentó el crimen. La policía confirmó que fueron 2 personas en una moto las que se acercaron a este vehículo sin ningún tipo de blindaje o escolta y dispararon una sola vez. Fue suficiente para asesinar al funcionario. El gobierno de Bogotá ofrece hasta 50 millones de pesos por información que permita la captura de los responsables para ponerlos a disposición de la ley. El conductor del carro salió ileso, pero muy atemorizado contó su versión a las autoridades. Esta cámara es la pieza clave para encontrarlos. En el punto, allegados del coronel en retiro, totalmente desconsolados, pedían respuestas, nombres, características, las mismas que buscan los investigadores para dar con los asesinos. Para la unidad de trabajadores del IMPEC fue una muerte anunciada. Critican que a pesar de las graves amenazas que se precisaban en estos panfletos, la seguridad para el director de La Modelo era casi que mínima. Terminó en fatalidad. Y es que miren, el coronel retirado Elmer Fernández, quien era el director de la cárcel Modelo de Bogotá, había recibido amenazas. Conocimos que ayer, hace una semana, es decir, el jueves de la semana pasada, sobre las 9:30 de la noche, se habrán registrado disparos precisamente aquí en la puerta del centro penitenciario. Además, conocemos de unos panfletos en los que precisamente amenazaban con atentar contra la familia del director por parte de una persona que fue identificada como Peso Pluma, de quien aún no se conoce su identidad. Vamos a revisar cuáles eran estas amenazas que pesaban contra el funcionario. Amenazas que recibió el coronel retirado Elmer Fernández. Para que vea que sí tengo poder y si me trasladan le mato a la familia. Hace 7 días le hicieron saber del plan criminal para acabar con su vida y la de su familia. 2 panfletos escritos con la misma letra que advertían del siniestro. De parte de Pedro Pluma para el director, que si se vuelve a meter de requisa para el patio le mato a la familia. Minutos después de conocerse el acto sicarial, el presidente nacional de la Unión de Trabajadores del IMPEC, Óscar Roballo, denunció que el director de la cárcel Modelo venía siendo víctima de amenazas.
Entre mejor labor se hace el trabajo en el IMPEC, más víctimas son asesinadas. Hoy la víctima fue el coronel Elmer Fernández. Habíamos advertido las amenazas. Una de las primeras hipótesis que manejan las autoridades es que detrás del crimen podría estar alias Pipe, uno de los cabecillas de la banda criminal La Inmaculada, quien desde el mes de abril venía enviando amenazas a funcionarios del IMPEC para ser trasladado de la cárcel de Valledupar. Y es que precisamente este crimen pone en tela de juicio la seguridad que tienen estos funcionarios del IMPEC. Al propósito se refirió el director de la entidad, recalcando cuál era la difícil situación, porque es que no tienen vehículos y tampoco tienen protección para los directores de los centros penitenciarios en el país. ¿Por qué no se movilizaba con camioneta blindada? Porque no tenemos las capacidades para poder dar blindadas a todos. Es más, no tenemos ningún director con camioneta blindada. Se desplazaba un vehículo oficial asignado por el IMPEC con un conductor del IMPEC. Estaba en estudio, la amenaza fue hace una semana, fue el 9 de mayo, y estaba en estudios para establecer el nivel de riesgo y demás. Pues a Paola, muchísimas gracias por la información desde la cárcel La Modelo, el lugar que hasta ayer dirigía el coronel Fernández y en donde, según dicen las autoridades, según salen estos panfletos en el patio 4, estaría Pedro Pluma, el principal sospechoso de ser quien está detrás de este asesinato. Vamos a ir ahora con Felipe Quintero porque anoche hubo Consejo de Seguridad en Bogotá, pero hoy de nuevo las autoridades se reúnen en el Ministerio de Justicia. Felipe, ¿qué indicios se manejan sobre este crimen? Muy buenos días. Pues en minutos el ministro de Justicia, el director del IMPEC ofrecerán una rueda de prensa para dar detalles de las conclusiones del Consejo de Seguridad y específicamente sobre toda la investigación que se adelanta por la muerte vil del coronel Fernández. Igualmente, Noticias RCN ha podido conocer que hace un mes la banda La Inmaculada, la temible banda de Tuluá, le había realizado distintos tipos de amenazas al coronel Fernández, específicamente por su cabecilla alias Pipe. Acá un recuento de todas las amenazas desde el Valle del Cauca al coronel. Andrés Felipe Marín, alias Pipe, es el principal cabecilla de La Inmaculada en Tuluá Valle y fue capturado en el 2015. Ha pasado por más de 15 cárceles, desde donde extorsiona y planea crímenes hacia concejales, integrantes de la fuerza pública y funcionarios del IMPEC. Es señalado de perpetrar 46 homicidios y está pagando una condena de 30 años. Estaba en la cárcel La Tramacú de Valledupar y hace solo una semana fue trasladado a La Picota en Bogotá. En 2008 ingresó al mundo criminal como sicario y cobrador de extorsiones para los rastrojos en el Quindío. En 2010 fue capturado por primera vez en Armenia. Colombia y Estados Unidos han anunciado planes para un eventual proceso de extradición de alias Pipe y otros cabecillas de La Inmaculada tras identificar vínculos con narcotraficantes. Es uno de los 5 extorsionistas en el país que sería trasladado a las instalaciones de la DIJÍN en Bogotá por su alta peligrosidad. Tenemos las 6 de la mañana, 5 minutos, avanzamos. Mire, la situación de violencia contra los funcionarios del IMPEC es realmente alarmante y es permanente. Este año 4 guardianes fueron asesinados. Tienen ustedes aquí estas imágenes. En Cartagena, el 10 de febrero, el guardián Jesús Cárdenas fue asesinado cerca al centro penitenciario San Sebastián de Ternera. En Cúcuta, Carlos Andrés Sandoval fue atacado frente a su familia el 31 de enero. En Palmira, en el Valle del Cauca, el 8 de abril fue asesinado Néstor Quevedo. Hizo parte del sindicato del IMPEC en esta región del país. Y en Buga, también en el Valle del Cauca, era un 9 de abril cuando fue asesinado Romo Rojas, atacado antes de iniciar su jornada laboral en la cárcel de mediana seguridad. A estos actos criminales se suman las más de 200 amenazas a directores de las cárceles y guardianes, todos del IMPEC. Con estas 200 amenazas y todas estas muertes, solo hasta ayer fue declarada la alerta carcelaria. 6 de la mañana, 6 minutos. A esta hora saludamos a Óscar Roballo. Él es el presidente del sindicato del IMPEC. Óscar, gracias por estar con nosotros aquí en Noticias RCN. Hola Maritza, buenos días para usted, para todos los televidentes en este momento tan difícil que estamos viviendo los trabajadores del IMPEC. Claro, Óscar, entendemos perfectamente con todas estas amenazas que tienen ustedes. Mire, quiero preguntarle, ¿qué información tienen ustedes sobre las amenazas al coronel Fernández? ¿Quién es Pedro Pluma, que es el que aparece firmando estos panfletos? Bueno, nosotros no nos atrevemos a decir quién pudo haber organizado este crimen fatal. Nosotros simplemente hemos evidenciado desde el inicio de año y desde mucho tiempo atrás que el gobierno nacional tiene que
darnos mayores garantías para cumplir nuestra función. El director general del IMPEC, el Ministerio de Justicia y los trabajadores del IMPEC llevamos 2 años retomando el control de las cárceles, ya Picota, ya Modelo, ya cárceles que presentaban escándalos, ya no las presentan porque ha habido una responsabilidad, porque ha habido celeridad en las investigaciones disciplinarias, porque se han tomado medidas administrativas para atacar la corrupción, atacar la extorsión de celular, pero las consecuencias están siendo macabras para el personal del cuerpo de custodia, para los administrativos y para los directivos del IMPEC. Empezando hace menos de un año, el director general del IMPEC recibió un desayuno bomba por parte de bandas criminales y de ahí se ha desprendido un tema de seguridad bastante fuerte. Hay negligencia y falta de apoyo por entidades. El 9 de mayo fue la amenaza contra el coronel Elmer Fernández y tuvieron que haber tomado medidas inmediatas. El IMPEC las tomó dentro de sus competencias, pasó los oficios. Ese director ya había sido amenazado desde la cárcel de Guaduas, ya han sido panfleteados. El director de Ibagué lo venía haciendo en panfletos. Y todas estas cárceles que se han articulado en la Operación Dominó, que han dado un control y celeridad a estos privados de la libertad de alto perfil, generaron el riesgo de varios directivos y la Unidad Nacional de Protección se está lavando las manos por la tramitología que hay que hacer. No son capaces de hacer las evaluaciones de riesgo de oficio. Ahorita hay directivos sindicales, hay directivos de cárceles amenazados y el nivel de riesgo se puede demorar 6 meses. No hay celeridad en estos estudios de riesgo. Sí. Personalmente tuve esquema de seguridad hasta el 15 de enero. Lo levantaron, me tocó tutelar. Eso es una tramitología, una negligencia por parte de estas entidades. Y ahorita que pasan estas cosas es que si vienen a lavarse las manos y pues lastimosamente el director general del IMPEC y el ministro no tienen las competencias suficientes porque ellos hacen su labor, ellos ofician, ellos se conduelen. Tenemos apoyo por parte del Ministerio de Justicia, pero falta articulación del director de la policía, Oscar, de las fuerzas militares. No está, mire, los asesinatos de los compañeros fueron en inmediaciones de la cárcel. Sí. Y no hay esos cordones de seguridad de la policía, ni mucho menos del ejército. Entonces somos presa fácil para estas bandas criminales, que hay que decirlo. Ellos no pierden su poder delincuencial por estar detenidos en las cárceles de Colombia. Oscar, buenos días. Permítame enviarle un saludo solidario a usted y a todos los funcionarios del IMPEC por esta situación tan lamentable que ha sucedido con el asesinato del coronel. Pero aprovecho para preguntarle si ustedes conocen la cifra de funcionarios del IMPEC que están amenazados, porque usted hace una radiografía realmente lamentable de lo que está sucediendo, pero en cifras concretas, ¿qué tienen? Podemos hablar que llevamos 56 homicidios, en un término más o menos de 6-7 años. ¿Sí? Eso ya se ha convertido en un panorama muy visible. Por parte, hace 2 años, antes de 2 años, nosotros era por denunciar corrupción, ahorita es por controlar y por hacer muy bien nuestro trabajo. Y estamos hablando más o menos de 400 funcionarios del IMPEC amenazados y pues sin ninguna garantía. Es más, nosotros llevamos 4 meses esperando un decreto de prima de riesgo y un presupuesto para ampliar la prima de riesgo. Aún no tenemos un régimen pensional digno, ¿sí? Nosotros, un guardián del IMPEC tiene que trabajar más o menos hasta los 52 años para poderse pensionar, y por la condición laboral que tenemos es muy difícil llegar a esta edad. Y esto no ha sido preocupación del Congreso de la República, no ha sido preocupación del Ministerio de Trabajo, que no ha hecho objetivamente. Obviamente fueron gobiernos anteriores los que nos quitaron estos derechos, pero ya es hora de corregir esto. Pienso que fue el primer tuit del presidente de la República cuando ya este año llevamos 4 muertos. Entonces, pienso que el ministro de Justicia y el director general del IMPEC se quedaron solos y no hay apoyo de las entidades. Ayer el ministro de Defensa no estaba. Y otro lamentable hecho es que la alcaldía de Bogotá no hubiera hecho la gobernación del Valle del Cauca. Fueron 4 guardianes asesinados en el Valle del Cauca y la gobernadora del Valle, Ilia Francisca Toro, no
hizo ni un pronunciamiento, hicieron un consejo de seguridad en Tuluá y alertaron llevar estos internos al búnker como si esto solucionara el tema de seguridad. Hay que dialogar, hay que buscar la paz, ¿sí? No puede ser opresión tampoco contra estos privados de la libertad porque ellos están encerrados, ¿sí? Pero lo carne de cañón está haciendo los funcionarios del IMPEC. Pues Óscar, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Noticias RCN. Es aterradora la cifra que usted nos entrega. 56 homicidios en los últimos 6 años, homicidios de guardianes del IMPEC que están a cargo de ofrecer o de mantener la seguridad en las cárceles del país. Y a eso se suman las cifras por amenazas también a los distintos funcionarios y guardianes del IMPEC también. Mire, él está diciendo 200 personas que han sido amenazadas por las bandas delincuenciales y dice, el hecho de que estén presos no quiere decir que hayan terminado su accionar criminal. Allí siguen y están pidiendo apoyo de la policía, de la alcaldía, de las gobernaciones, pero sobre todo, Juan, de la Unidad Nacional de Protección. 6 de la mañana, 13 minutos. A esta hora nos vamos a ir hasta el Ministerio de Justicia, donde hasta ahora habla el ministro Néstor Osuna. Para contestar la pregunta, digamos que en el Consejo de Policía, de alto nivel de la policía que tuvimos anoche, conforme fue llegando información, se contemplaron varias hipótesis, ninguna descartada sobre cuál haya podido ser tanto el móvil como la autoría de este asesinato. Y creo que algunas de esas hipótesis que les ruego que comprendan que no profundicen en ellas, pero unas de esas hipótesis nos van a dar resultados muy pronto con la colaboración del CTI y de la Fiscalía. La DIJÍN y la Fiscalía han conformado un grupo especial, lo formaron anoche para investigar este caso. Respecto de la protección de los funcionarios del IMPEC que han sido amenazados, anoche hablé con el director de la UNP. En el momento hay, en los últimos 2 años se han tramitado allí o se han recibido 506 amenazas por parte de funcionarios del IMPEC. Hay 263 solicitudes en trámite y se han resuelto con otorgamiento de medidas especiales de protección 63. El procedimiento para otorgar esas medidas de protección es un procedimiento que está arreglado y que es dispendioso. Anoche, en mi conversación con el doctor Augusto Rodríguez, convenimos en darle a estas solicitudes trámite de emergencia para que sean resueltas de inmediato. Así que el mismo día de hoy o en el día de mañana se resolverán esas solicitudes y de acuerdo con el nivel de riesgo y la certeza o la credibilidad de esas amenazas, pues la UNP brindará una protección reforzada, por supuesto más reforzada a aquellos miembros del IMPEC que se considere que tienen más riesgos y una también, más generalizada hacia todos. Contamos con esa protección de emergencia, con ese procedimiento de emergencia de la Unidad Nacional de Protección. Contamos también con la protección de la Policía Nacional, que seguirá protegiendo el entorno de los establecimientos carcelarios y atendiendo cualquier solicitud adicional de protección que se le requiera para proteger, así sea transitoriamente, a cualquier funcionario del IMPEC que lo solicite. No está previsto en las normas vigentes hasta hoy que los directores de cárcel tengan carro blindado por el hecho del cargo. Eso es algo que a partir de hoy someteremos a revisión para que una persona como un director de cárcel, lo mismo que ocurre con muchísimos funcionarios, tengan medidas especiales de protección como un carro blindado. Se requiere que haya una amenaza y que se tramite ante la Unidad Nacional de Protección y ese trámite normalmente tarda
un tiempo. Precisamente lo que convinimos anoche es que en el caso de las amenazas al IMPEC, la protección va a ser de emergencia y va a ser inmediata. El coronel Elmer Fernández había recibido una amenaza en un panfleto que ha circulado ya el jueves de la semana pasada. Él había puesto la denuncia en la fiscalía al día siguiente, el viernes, y el martes de esta semana, ante el IMPEC, que es el procedimiento regular, introdujo la solicitud de protección ante la UNP. En el procedimiento regular, el usual, el que a cualquier persona que tenga un problema de seguridad y solicite asistencia, eso tarda varias semanas. Es un procedimiento que la experiencia tan terrible que hemos vivido nos indica que tendremos que aligerar y revisar, probablemente con carácter general, pero por ahora al menos para el IMPEC, para que sea inmediato. Y probablemente reforzar la protección a los cargos del IMPEC que tienen especial riesgo, aunque no haya amenazas, y a las amenazas darles un trámite más rápido a esas medidas de protección. Me extendí un poco, pero a lo mejor con eso abarqué varias preguntas adicionales, pero aquí sigo a su disposición. Pregunta Tatiana Gordillo del Canal Caracol. Ministro, estamos en vivo en Noticias Caracol. ¿Cabe alguna responsabilidad de algún funcionario o de alguna entidad sobre esa seguridad del director de la cárcel para que no se haya agilizado pese a la gravedad de estas amenazas? Pues mire, la verdad es que lo que le acabo de decir, en la normativa vigente, no están previstas esas medidas de carro blindado y de seguridad específica con escoltas para directores de cárcel, salvo que haya una amenaza. Y el procedimiento normalmente tarda. Este procedimiento apenas había comenzado el martes. Es terrible lo que ha ocurrido. Y eso nos lleva a haber corregido desde anoche mismo o haber modificado ese procedimiento para que la protección sea inmediata. Pero pues digamos la responsabilidad aquí es de los asesinos principalmente. Lo que ocurrió ciertamente nos alerta de que hay que profundizar aún más la protección, las medidas de seguridad para todo el personal del IMPEC, para los directores de cárceles, pero no solo los directores de cárceles, sino el personal que trabaja allí. Entonces digamos que se había seguido el procedimiento usual, el que está previsto en las normas, pero efectivamente esto que ha ocurrido nos alerta de que ese procedimiento no produjo los resultados que esperábamos, sino un resultado fatal, dramático e irreversible, y por lo tanto tenemos que corregirlo a partir de ahora. Pues ahí están las declaraciones del ministro de Justicia, Néstor Osuna. Juan, hasta el momento el ministro lo que ha dicho es que sí reconoce que hay una especie de falta o de vacíos en ese procedimiento mediante el cual se le entrega esquemas de protección a los funcionarios del IMPEC o a los directores de las cárceles, y que en este momento se activa un procedimiento de emergencia para que en 1 o 2 días se le pueda entregar esquemas a todos aquellos funcionarios que lo necesiten. Dice que hay 506 personas que han denunciado amenazas y 200 solicitudes de medidas de protección. Se estudian varias hipótesis, no descarta ninguna, fue lo primero que dijo el ministro Néstor Osuna de Justicia a propósito de esta situación.